Vamos a estudiar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Padre Jehová, te damos miles de millones de gracias por este momento en que nos podemos acercar a ti. Te pedimos que nos perdones todo lo que tengas escrito de nosotros allá en los libros, que nos laves con la sangre que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, derramó en la cruz. Borres nuestros pecados allá en los libros y aquí en el corazón, y nos envíes en abundancia el Santo Espíritu, para que, sea que muramos o Cristo regrese por segunda vez, podamos ver tu rostro. Haz que esta noche entendamos tu palabra, que cada una de ellas se grabe en nuestro corazón y que al terminar el audio seamos completamente diferentes de cómo hemos lo empezado. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Dice la santa palabra de Dios acá en el libro del profeta Daniel, recordando que la Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándonos a través de la palabra. Tiene un título allí, en la Biblia en el original es sin títulos y sin números, va directo todo. Pero el título del capítulo 12 nos hace entender que estamos en tiempo de fin, las cosas que están pasando a nuestro alrededor también nos avisan que estamos en tiempo de fin. Eso no lo decimos nacido de nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sino que la Biblia misma, Dios mismo, que es la Biblia, la palabra, nos dice que cuando veamos las señales que están ocurriendo, no seamos como los hipócritas, sino que sepamos entender los tiempos que están ocurriendo, porque ese es el deseo de Dios, que el momento de su venida o de nosotros ir a dar cuentas con Él no sea un momento en el que estemos desatendidos o negligentes o como aturdidos con las cosas del mundo y nuestros problemas, y aquella hora nos coja como no debemos estar, que debemos estar santamente, porque sin santidad nadie verá a Dios. Santidad es algo que a veces nos causa como sensación de incomodidad, pero santidad es Cristo en nosotros. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces entendimos que ya no vivíamos nosotros, sino Él. O sea, es una decisión que tomamos un día, pero que la ratificamos con nuestros actos instante a instante, de no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y para saber lo que Dios quiere, necesitamos pasar tiempo en oración. Cuando oramos, respiramos. Cuando leemos la palabra, nos alimentamos. Sin alimento podemos vivir algunos días, pero sin orar nos moriríamos, sin respirar no podemos vivir. Así que continuamente debemos estar hablando con Dios, escudriñando su palabra para saber cuál es su voluntad y corroborar esa decisión de que Él sea el Señor de nuestra vida, haciendo lo que a Él le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. El profeta Daniel es precioso. Esta noche estudiamos su palabra, Daniel capítulo 12, recordando que Daniel es un hombre durante toda su vida cautivo en un pueblo, en un lugar que no es su lugar ni su deseo de su corazón. Daniel ama su tierra, ama Jerusalén, ama el templo, ama su lugar, pero el pueblo ha caído preso por el pecado, por la maldad, y él ha sido transportado entre los que han salido de la destrucción de Jerusalén. Daniel tiene que caminar mucho tiempo para llegar a Babilonia,
obviamente va como esclavo, entonces no deben darle ninguna preferencia. Daniel es un hombre que se mantiene firme al conocimiento que tiene de Dios, y ese conocimiento que tiene de Dios se traduce en un amor infinito por Él. Así que pasa por muchísimas pruebas, y en todas las pruebas Dios es quien lo saca en victoria. Estamos en una situación de fin, las cosas se han agravado alrededor, pero en especial nuevamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como el reloj de Dios. Mirar hacia allá es saber que Dios está planeando todo lo que sucede en el mundo, pero mucho más lo que sucede en Israel. La Biblia dice que cuando viéramos a Jerusalén rodeado de ejército, pues erguíos, levantar la cabeza, la redención se acerca. Muchas veces Jerusalén ha sido rodeada de ejércitos. Muchas veces en la historia de la humanidad ha pensado en el cercano regreso del Señor Jesús. Sin embargo, esas personas que nosotros no conocimos del pasado, de todos los años en que Israel ha sido rodeada de ejércitos, ya dieron cuentas delante de Dios. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera y vaya a un juicio. El prepararse en ellos para esperar la venida del Señor o para el juicio de Dios fue algo que no fue en vano. Cada uno daría su cuenta y estará en el lugar que le corresponda. Si hicieron la voluntad de Dios, escucharían la voz de Dios diciendo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ahora es nuestro tiempo. Deberíamos, independiente de que Israel esté en guerra o lo que sea, vivir los días pensando en que el día es hoy. Tal vez hoy Dios me llame a cuentas. Tal vez hoy yo tenga que terminar mis días y Dios invitarme a pasar con Él la eternidad, o echarme de su presencia y decirme: no te conozco duramente, maldito hacedor de iniquidad. Quizá el día se hace más complicado cuando vemos a Israel rodeada de ejército y tengamos que compadecer todos al mismo tiempo delante de Dios. Y este sea el día que ha anunciado el Señor, que muchos se dormirían y el Señor vendría a la hora que no esperan. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. No se es conforme al corazón de Dios porque yo lo crea. Se es conforme al corazón de Dios cuando se vive una vida para agradarlo. Daniel, independiente de todo lo que pasó en su vida tan complicado y tan difícil, no se apartó nunca de las cosas de Dios. Daniel es atribulado hasta ser llevado varias veces por diferentes reyes a la muerte. Y no por ello mengua su amor por Dios y su fidelidad a Él. Tal vez usamos un versículo que es de otro hombre precioso, que no es judío, que es Job. Aunque él me matare, también Daniel pensaba así, en él esperaré. Eran hombres que tenían sus vidas basadas en la oración, y una oración eficaz que se traducía en obediencia. Daniel es llevado, cuán pronto llega a Babilonia, a una situación de matar a todos los adivinos, todo lo que hay allí. Y Daniel es un hombre entregado a Dios, así que dobla su rodilla, clama, libra a los del lugar y libra a su propia alma interpretando un sueño. Luego, en un reinado complicado, porque era el reinado del rey Darío, Darío es llevado por los enemigos de Daniel a firmar un edicto en el que la vida de Daniel era el interés de los que lo odiaban. Sabían que no podían encontrar en Daniel ninguna cosa que lo acusara, porque era un hombre recto, un hombre leal, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que harán en Darío y lo hacen firmar un edicto. El orgullo
tal vez la soberbia de este rey. Este rey comparte un segundo lugar, el primero lo tiene Ciro, el uno es de Persia y el otro es de Media. Y tal vez Darío en esa hora saca cuello por su soberbia y su orgullo y acepta ese edicto. Y con ello condena la vida de Daniel. Aunque lo amaba, intenta luego, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, librarlo. Pero Daniel puede librarse a sí mismo con la astucia humana. Pudo no orarle a Dios, que era lo que lo condenaba en esa hora. Daniel oraba 3 veces al día, abría sus ventanas y mirando hacia Jerusalén, clamaba y rogaba a Dios. Cuando el edicto es dado, podía haber hecho a cualquier acto de astucia, pero no era digno de un hombre conforme al corazón de Dios como era Daniel. El testimonio de él estaba tan claro en estos hombres que sabían que él iba a seguir orando porque lo habían visto hacerlo y tal vez también habían visto a Dios respaldarle. Así que Daniel va al foso de los leones y Dios lo saca de allí con vida. Dios podía no haber venido a rescatarlo. Sus 3 amigos, que también son conforme al corazón de Dios como él, son llevados al horno de fuego y ellos dicen, es que aunque Dios no venga a rescatarnos, nosotros seguiremos haciendo la voluntad de Dios. Este es tu tiempo y es el mío. Es tiempo de mostrar al pasar por el fuego que somos oro. Y es el tiempo de mirar en todas las oraciones que hemos hecho al Altísimo y toda la palabra que hemos leído, que la fe sin obras es muerta. Si de verdad nuestra vida ha sido puesta en el Señor, es tiempo de creerle, porque Él dice en la palabra que si no acorta este tiempo, aun los escogidos se perderán. Es tiempo de avivar nuestro celo por Dios, de leer la palabra, de repasar lo que el Señor nos ha mandado que hagamos y de llevarlo a cabo día con día, instante con instante. La palabra que hoy escoge Dios para nosotros es el último capítulo del libro de Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Los seres espirituales hechos por Dios, ángeles, arcángeles, que están con Dios, que no se han rebelado contra Él, combaten contra las fuerzas caídas de iniquidad, de maldad, de oscuridad. Todos los ángeles, querubines, serafines, que fueron engañados por un principal allí, que es Luzbel, un querubín que estaba con Dios, y todos son echados sobre la tierra y este es su momento. Cuando el Señor Jesús va a ir a la cruz, Él usa esas palabras, ¿no? Este es la hora en que reine la oscuridad y este es el tiempo en que reine la oscuridad. Siempre al frente tenemos 2 caminos. La Biblia dice, escoge la vida para que vivas. Escoge el camino angosto, el camino estrecho que lleva a la vida, y no el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Cuando pensamos en todo lo que no es de Dios en este tiempo, nos asusta pensar que pudiéramos obrar en nuestras vidas para destruir lo que es de Dios. Cuando el Señor Jesús va a ser llevado a la cruz, Él dice, reina la oscuridad. Pero antes de eso, tiene un momento que empieza como un momento de gloria para el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice ustedes que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le ensalza en un momento delante de los otros porque dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios mismo. Pero en ese mismo espacio, más abajo en la Biblia, Pedro estaba guiado por Satanás, no porque nosotros lo digamos, sino porque el Señor Jesús le dice,
Apártate de aquí, Satanás. ¿Acaso lo que Dios tiene planeado no se llevará a cabo? En un momento, Pedro, tal vez por la soberbia, la altivez, qué sé yo, es usado por el diablo para hacerle tropiezo al Señor Jesús. Nos angustia en esta vida los tropiezos que vendrán. Es duro y hay que orar. Jesús dijo que oremos porque a la verdad el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay que clamar para poder salir victoriosos, porque no lo podemos solos, sino en Cristo que nos fortalece. Pero esa parte es grave, pero es mucho más grave ser uno el tropiezo. Terrible terminar esta carrera siendo un enemigo de Dios, alguien que hace para los otros angustia y tribulación. Somos parte de un cuerpo que Dios formó. Al cielo no vamos como la gente va al infierno en cubículos individuales. Al cielo vamos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Tuvimos tiempo para salir de ser el tropiezo, la caída, el problema en nuestras iglesias, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos movemos. Pero ahora es tiempo de parar, para de ser el problema, para de ser la caída, para de esperar que todavía, como dice la palabra, debías comer alimento sólido, aún tomes leche, que seas alguien que solo aporta destrucción, que tus palabras, tu boca, todo aporta destrucción, que tus actitudes son actitudes que se usan por el maligno para destruir. El Señor Jesús, al referirse a ese momento en que Satanás, a través de Pedro, quiere menguar las fuerzas del Señor, diciendo, no te acontezca lo que va a pasar. El Señor reprende a Pedro duramente, lo acusa directo, apártate de aquí, Satanás. Y si es grave que hayan tropiezos y nos hagan caer, es mucho más grave ser el tropiezo. La Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vivimos tiempos difíciles. Hay pastores caídos, hay tribulación, hay problemas duros. La iglesia está siendo azotada por una iglesia alrededor mentirosa, vendiendo un evangelio que no es el evangelio que habla el Señor, la palabra, porque la palabra es Dios, que es lágrima, sudor y sangre. Que ellos, como usa el apóstol Pablo el término, superapóstoles, viven unas vidas que ellos mismos siempre dicen bendecidas. Pero hasta dónde están bendecidas no nos importa, no juzgamos a ninguna persona en esta hora, solo sabemos que el tiempo es peligroso y que es tiempo de angustia, cual no lo hubo hasta entonces. Estamos siendo atribulados hasta donde las fuerzas humanas pierden y solamente gana quien vive en el Espíritu, porque no lo haces tú, sino Cristo a través de ti. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que oraran y velaran, porque a la verdad la carne estaba dispuesta, que el corazón estaba dispuesto, pero la carne es débil. Ese momento fue un momento bien importante que cada uno debió oír. Pedro no escuchó bien, pero Judas escuchó menos. Así que las situaciones terminaron muy graves y sin embargo no tan graves como el tiempo que nosotros vivimos. No nos podemos equivocar.
Hay que clamar, hay que suplicar, hay que vivir en el Espíritu. Hay que saber lo que está pasando con nosotros, con los que están alrededor. Hay que discernir, hay que entender que estamos como ovejas en medio de lobos. Hay que tener presente, sin desmayar un minuto, que de qué te vale ganar esta vida si al final pierdes la vida eterna. Así que dice la palabra, será tiempo de angustia, cual no lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es un libro de los muchos libros que tiene Jehová en su presencia. Al terminar Apocalipsis, en el Apocalipsis 20 dice, se abrieron los libros y otro libro, que es el libro de la vida. En esos libros otros está tu vida y está la mía. Dice la palabra que Dios hará un juicio escrutador. Así que está establecido que el hombre muere y vaya a un juicio. Quedará nada que no esté escrito allí, que si tú no has pedido perdón, no te condene. Así que tu arrepentimiento y tu tratar con Dios sea verdadero. Que hayas doblado la rodilla y pedídole que te ponga en el corazón conciencia de pecado, de lo que te apartó de Dios, de justicia, de que Dios no puede ser burlado y de juicio. Que haya en tu corazón contrición de espíritu para que puedas tener un arrepentimiento verdadero. Que la sangre de Jesús, luego que te has arrepentido, cubra todo ese pecado que tú hiciste y el Espíritu Santo te selle como un hijo de Dios. Y entonces, solo entonces, tu nombre aparecerá escrito en el libro de la vida, del que habla aquí la palabra. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermano, amigo, que escuchas este audio, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no es así, este es día de salvación. Dile al Señor que te arrepientes, que te ponga en el corazón el ver la profundidad de tu pecado, lo que tú has hecho contra Dios, lo que has hecho contra los semejantes, lo que has hecho contra las personas cerca de ti, contra tal vez los cristianos. Pídele perdón al Señor, porque es con Él con que tratas allá en tu lugar secreto, en tu casa, y cúbrete en fe con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Pídele que te dé el Espíritu Santo, así experimentarás una paz y un gozo que no te dejará duda de que si el Señor viene o tú mueres, irás al cielo. Dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Daniel 12:2, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Antiguo Testamento pocas veces habla del tema que está en el Apocalipsis sobre el juicio y el final. El profeta Daniel, muy amado, es un hombre conforme al corazón de Dios, al que se le abre la palabra para que la enseñe, quizás que llegue más al corazón de cada judío que en esta hora aún duda que el Señor Jesús es el Salvador. Dice la palabra que se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Cristo. Si quieres ir al cielo y tener vida eterna, tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador. No hay otro camino al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero el camino para llegar allí es el Señor Jesucristo. No esperes al día en que tengas confusión y vergüenza perpetua. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. En esta vida podemos no ser muy capaces de nada y hasta eso es bendición. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dios no se agrada en la viveza ni en la astucia. De lo débil del mundo, de lo menospreciado, Dios escogió. Pero esta vez, hermano, en Cristo, el Dios del poder, el Dios de la gloria, nos llama a mirar si entendimos lo que Él dice en su palabra. El conocimiento y el entendimiento viene de Dios. La Biblia dice que el que le falte sabiduría, la pida a Dios. Es tiempo de preguntarnos con claridad, con exactitud. Si yo estoy viendo todo lo que está a mi alrededor, en principio mi propia vida como Dios la ve, no me esperaré al día de la vergüenza para que el Señor me diga, no te conozco, maldito hacedor de iniquidad. Es tiempo de decirle al Señor, muéstrame tú cómo me ves. Muéstrame en el espejo que es la Biblia, tú cómo ves las personas y las cosas. Tú cómo escuchas mi oración. Mi oración te agrada o te tapas los oídos porque es una oración hecha de insensatez y de maldad. Los entendidos, solo los entendidos, dice la palabra acá, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan justicia, ese conocimiento de pecado y justicia, solo lo puede dar el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nos humillamos como la mujer acusada del adulterio y allí perdonada la Magdalena, en todas las escenas que aparece luego, está siempre de rodillas delante del Señor. Tú y yo debemos estar en un tiempo tan peligroso de rodillas ante el Señor. Bájate de tu argumento y de tu altivez. Pídele al Señor que te muestre todos tus conceptos tan equivocados antes que sea tarde y salgas de ellos, hermano. La Biblia dice que Dios envía a los profetas a un pueblo que es como espinas, ¿no? Dice, ellos llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Puedes ganar una pelea, puedes ganar una discusión, decir que lo que tú piensas, que como crees, pero solo hay alguien que puede decirte lo que vale y ese es Dios. Y será de rodillas suplicándole que me dé entendimiento y que yo no me despierte a la confusión y a la vergüenza. Dice la palabra, los que enseñan justicia a la multitud, justicia. El justo es Dios. Justicia viene de juicio. Y ese juicio tiene que ver con lo que Dios piensa, con lo que Dios siente. No enseñamos a la gente lo que creemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Nos ha enseñado justicia y la hemos vivido. Y si Dios en su misericordia quiere, haga como Él quiera, tal vez resplandezcamos el día final como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel era un hombre entendido en las cosas de Dios, pero no era de este tiempo. Así que Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo de fin. Para Daniel no era esta palabra, era para ti y para mí. Agradecemos al profeta Daniel, a Dios que usó hombres como este hombre, que buscaba a Dios para saber cuál era el camino a tomar. Ahora está escrito allí, solo tienes que estudiarlo y preguntarte qué está pasando. Puedes saber muchas cosas y ellas no te salvarán. Lo primero que tienes que saber es lo que tú eres para Dios, qué es lo que tú estás haciendo mal, qué es tu vida, qué es lo que tú hablas, sientes, piensas, tu argumento y tu altivez que no se quebranta ni se humilla delante de Dios. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En este tiempo de fin la ciencia ha aumentado tremendo como nunca. En 1900 no se conocían muchas cosas, ni siquiera los carros, muchas cosas no eran. Y en menos de nada, porque el Señor se va en el año 33, pasan
siglos, siglos. Y este último tiempo la ciencia ha corrido impresionantemente. La ciencia aumentaría y la gente correría de aquí para allá. Desde que se levantan hasta que se acuestan, corren de aquí para allá. ¿Para dónde van? Ni ellos lo saben, porque en un momento y están frente al juicio de Dios, no saben para dónde corren. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Señor Jesús nos dijo en su palabra que no se acabaría esta generación y Él estaría acá. La pregunta era: ¿a qué generación se refería el Señor Jesús? Señor Jesús es el comienzo de una profecía que está aquí en el libro de Daniel, de las 70 semanas. La Biblia habla de 69 semanas y luego 2 más. De 62 semanas y una más, y bueno, a la mitad matarían al Mesías. Una semana bíblica es años bíblicos. 70 semanas, 490 años. La Biblia no nos deja saber sino lo que ella quiere, y es clara en lo que ella quiere. Así que dice: desde la orden de reconstruir a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. Y entonces han transcurrido 400 más o menos 82 años. Quedaban 7 años por cumplirse, pero esos 7 años alcanzan a correr con el Señor Jesucristo en esta tierra, que realmente comienza su ministerio a los 29 años y lo matan a los 33, más o menos 3 años y medio. No soy experta en eso y no lo es nadie, porque la Biblia dice que el día y la hora solo lo sabe Dios. Pero queda media semana por cumplirse. La semana media que falta, le falta a Israel. Israel mata a su Mesías y se abre una puerta para que entre todo infiel, todo el que no es judío, todo el que no nació en Israel ni es de alguna tribu. La puerta está para cerrarse, para ti, para mí, que no somos judíos. Hay una señal en la Biblia para 144,000 judíos. Tal vez entren muchos en el tiempo que entran también los gentiles que tienen a Jesús en su corazón. Muchos de los hombres que se paran en el muro son cristianos. Son judíos, pero han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero sienten temor de decirlo porque temen que les maten sus familias o que atenten contra ellos. Jesús está cerca y a aquella hora habrá 144,000 judíos elegidos. El resto entrarán tal vez con los gentiles. Oramos por la salvación del pueblo de Israel, porque igual que nosotros, el tiempo está acabando para todos. Rogamos porque se les desendurezca el corazón a los que no han entendido que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero hoy Dios te habla a ti. Así que la palabra dice: ¿cuándo será el final? 3 tiempos y medio. Entonces, en esos 3 años y medio, quizás, hermano, nosotros seamos atribulados. La Biblia dice que había que orar para ser librados de la tribulación. No porque seamos pesimistas, pero la iglesia se ha pervertido mucho y no oró lo suficiente. Tal vez tendremos que vivir la persecución con los judíos antes de ser llevados al cielo. Eso solo lo sabe Dios. Para lo que quiera que pase, tienes que tener una fe puesta en Él, en su palabra, en la seguridad de que no se mueve,
la hoja de un árbol si sé la voluntad de Dios. Y que Satanás puede hacer muchas cosas, pero ninguna si no le permite Dios. Así que al final Satanás ya sabe que él perdió. Solo está lleno de envidia y de cosas. Y no quiere llevarse al infierno solo los que se ha llevado, sino que está como león rugiente a ver cuál se lleva más a ese lugar de tinieblas y oscuridad. Dice la palabra, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Israel ha sido disperso, vuelto a llevar desde 1948 a ser una nación. Han sido recogidos de muchos lados. Sin embargo, en este día muchas gentes han vuelto a salir de su lugar de Israel. Es dura la profecía para todos, porque si Dios no tiene misericordia del olivo original, que es el pueblo de Israel, tampoco lo tendrá de ti y de mí si no nos arrepentimos de verdad delante del Señor. 948, mayo, Israel es nación. Podríamos pensar que a esa generación se refiere el Señor. Una generación es 70 años. El Señor tendría que haber vuelto en el 2018. Pero la Biblia dice que el que más vive la generación llega hasta 80 años. Así que sería el 2028. Estamos en el 2023. Creo que se acerca al fin. Todo marca el regreso del Señor. El día y la hora solo lo sabe Él. Podría volver en 100 años, haga como quiera, pero tú prepárate porque lo que sí es cierto es que estamos viviendo tiempo de muerte, hermano. Quizás hoy sea el día en que des cuentas. Lo que es más seguro, si dudas de todo, porque todo lo que está en la palabra es cierto, como dice el Señor, te lo digo. Pero si dudas de todo, algo que sí tal vez no dudes, es que vas a morir. Y prepárate para el encuentro con tu Señor. Tal vez esta noche, o tal vez tengas la alegría de que Jesús regrese en este tiempo y no gustes muerte y partas con el Señor. Lo que se conoce en la Biblia como el rapto, pero ese rapto puede ocurrir aún al mismo tiempo de la persecución. Dios haga como quiera. Así que dice, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Oro porque tú y yo estemos entre esos muchos que serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Solo hago un paréntesis aquí para decirte, reacciona, que te vaya bien es una señal peligrosa, porque Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo lo reprende. Tal vez tú estás pasándola bueno en el momento en que debías estar pasándola mal. Dobla tu rodilla y dile al Señor que trate contigo como hijo, que te meta al taller del maestro. Como dice alguno por allí, martillo y fuego, pero que partas con el Señor, que no en tu creer que estás en lo mejor, termines en el infierno, como dice la palabra. Cuando dicen que estamos bien, venga la destrucción, como le viene a la mujer los dolores de parto cuando no sabe. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero tú y yo, que vamos a leer la Biblia, a doblar rodilla, a ayunar, a vigilar, a buscar la voluntad de Dios, entonces comprenderemos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, entendemos que el anticristo que va en contra de Dios, hay muchos anticristos, pero uno en especial narra la Biblia en el tiempo final.
Se sentará ya en Jerusalén y se hará pasar por Dios. Habrá 1290 días. Los días en la profecía cuentan años, pero aquí ya están como para desglosados. Y ello significa que un año bíblico son 360 días. Así que tú haz las cuentas y aunque no des con el día ni la hora porque solo le corresponde al Señor, sí asegúrate de que en tu día y tu hora tú partas con el Señor. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tal vez grábate estas dos fechas porque de seguro estos números, cuando te estén pasando, los entenderás claramente. Dice, tú irás hasta el fin, Dios se refiere a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En el Antiguo Testamento pocas veces se habla de la eternidad, pero que tú y yo, juntamente con Daniel, nos levantemos si es que Dios nos ha llamado a cuentas antes, o partamos con el Señor y le veamos cara a cara por toda la eternidad. Un abrazo. Jesús es el Señor.